Durante décadas, ha existido un rumor oscuro, uno que no aparece en los libros de historia oficiales ni en los archivos abiertos de la Guerra Fría. Un susurro entre páginas digitales, foros ocultos y voces que dudan entre la realidad y la leyenda. Se habla de un experimento llevado a cabo por científicos soviéticos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto diseñado para empujar los límites de la ciencia, de la mente humana y de la resistencia física. Un experimento del sueño. O mejor dicho, de la falta absoluta de él. Se dice que a finales de los años 40, 5 sujetos fueron encerrados en una cámara sellada, sometidos a un gas experimental diseñado para mantenerlos despiertos durante 15 días. Lo que ocurrió tras las puertas cerradas de ese laboratorio es materia de pesadilla. La historia ha viajado por rincones oscuros de Internet, distorsionada con el tiempo, adornada por el morbo colectivo. Pero más allá del mito, más allá del horror gráfico, existe una pregunta inquietante. ¿Podría haber algo de verdad? ¿Y si el experimento no fue solo una invención de la red, sino un eco de algo que alguna vez ocurrió, oculto bajo las sombras de la historia soviética? Para entender esta historia, hay que viajar al corazón de un tiempo convulso. A una era donde la ciencia, en su carrera por el poder, rozaba los límites de la ética. Donde la ideología podía justificar el sacrificio humano en nombre del progreso. Este relato no es solo una historia de insomnio forzado. Es una reflexión sobre el control, el miedo, el poder y los extremos a los que puede llegar el ser humano cuando se siente dueño de otros. Era el año 1947. Europa aún sanaba sus heridas tras la guerra más devastadora que el mundo había presenciado. En la Unión Soviética, el régimen de Stalin estaba en su máximo apogeo. La paranoia era cotidiana. Los enemigos del Estado eran vigilados, encarcelados, ejecutados. Y mientras tanto, en los laboratorios secretos del gobierno, científicos bajo órdenes directas del Kremlin experimentaban sin descanso con armas químicas, neurológicas y biológicas. No por simple curiosidad científica, sino porque el nuevo enemigo, el capitalismo occidental, debía ser derrotado también en el terreno de la mente. Fue en ese contexto que se aprobó una prueba considerada ultra confidencial. Una instalación subterránea fue habilitada en las afueras de Moscú, camuflada como un almacén militar. 5 prisioneros políticos, condenados por traición y espionaje, recibieron una oferta. Si participaban en un experimento de 15 días, su pena sería conmutada por libertad. Nadie les explicó en qué consistía el experimento. Pero la idea de una segunda oportunidad los llevó a aceptar. Los sujetos fueron llevados a una cámara completamente aislada, equipada con camas, agua corriente, un sistema de ventilación y una biblioteca básica con libros y revistas. Un gas experimental sería inyectado constantemente en el ambiente, una sustancia diseñada para mantener al cuerpo en estado de alerta sin dañar los órganos vitales. No era un estimulante conocido. No era cafeína ni anfetamina. Era algo nuevo, desarrollado en secreto. Su nombre oficial nunca fue revelado. Desde el primer día, los efectos fueron notorios. Los prisioneros hablaban con entusiasmo, se mostraban lúcidos, y discutían entre ellos sobre sus planes al salir. Durante las primeras 72 horas, no hubo incidentes. Pero al cruzar el umbral de los 4 días sin dormir, la conducta comenzó a cambiar. Uno de ellos comenzó a mostrar signos de paranoia. Otro se reía sin motivo. Empezaron a formarse alianzas, pequeñas tensiones. Sin embargo, el experimento continuaba. Los investigadores observaban desde una ventana reforzada. Anotaban cada comportamiento, cada palabra. Micrófonos y cámaras grababan 24/7. El gas seguía fluyendo. Y la humanidad de los sujetos empezaba a erosionarse. Al 6.º día, uno de los hombres comenzó a gritar de forma intermitente. Horas seguidas. Una voz desgarrada, sin parar. Luego, silencio. Completamente mudo. Como si su voz se hubiera roto. No volvió a hablar. Solo observaba al techo, con los ojos abiertos como platos. Otro sujeto comenzó a arrancarse las uñas. Luego la piel de sus dedos. Sin reaccionar al dolor. Como si sus sentidos ya no estuvieran conectados al cuerpo. A medida que avanzaban los días, todos comenzaron a presentar delirios. Afirmaban escuchar voces. Decían que había alguien más en la cámara. Uno de ellos aseguraba que la habitación se movía, que respiraba. Otro decía que podían comunicarse sin hablar, a través de una especie de conexión mental. Los científicos anotaban,
fascinados y aterrados a partes iguales. Al noveno día, el sistema de cámaras falló durante 3 horas. Cuando se restableció la imagen, lo que vieron los dejó sin palabras. Los 5 sujetos estaban en completo silencio, sentados o de pie, mirando a la pared. Habían destrozado los colchones. La comida no había sido tocada. La sangre manchaba el suelo. Uno de ellos estaba muerto. Los demás, cubiertos de heridas autoinfligidas. Ninguno exigía salir. Ninguno pedía ayuda. Los científicos decidieron interrumpir el experimento en el día 11. Apagaron el flujo de gas y anunciaron por los altavoces que abrirían la puerta. En ese momento, los sujetos rompieron el silencio. Suplicaban que no se detuviera el gas. Uno gritaba, «Nos estás matando si lo apagas». Otro suplicaba, «Déjanos aquí. No queremos dormir. No queremos lo que hay en el sueño». Lo que ocurrió al abrir la puerta fue aún más aterrador. La compuerta de acero se abrió lentamente, liberando un chirrido que rebotó por toda la cámara de observación. Los soldados armados, vestidos con trajes especiales y máscaras, ingresaron con precaución. El aire dentro era espeso, impregnado de sudor, sangre seca y algo más, algo difícil de describir. Como el olor de la locura misma. Lo primero que vieron fue el cadáver. Estaba apoyado contra la pared, con los ojos aún abiertos, la expresión congelada en una mueca de terror o éxtasis. Era difícil saberlo. No presentaba heridas fatales visibles. Su muerte parecía haber sido causada por un paro cardíaco repentino. Alrededor, sus compañeros permanecían inmóviles, como estatuas humanas, observando sin pestañear a los intrusos. Habían arrancado partes de sus propias carnes. Algunos habían introducido trozos en los conductos del sistema de drenaje, como si intentaran obstruir cualquier escape de aire. Parecían haber estado mutilándose, conscientemente. Cuando los soldados intentaron acercarse para retirarlos, los prisioneros reaccionaron con una fuerza violenta, descomunal. Se lanzaron con una agresividad inhumana, gruñendo, mordiendo, arañando como animales rabiosos. Uno de los soldados fue herido gravemente antes de que pudieran contener al primero. Otro prisionero se arrancó literalmente la piel del rostro a mordidas mientras gritaba que no quería dormir, que el silencio del sueño lo estaba esperando. Con gran esfuerzo, los científicos lograron sedarlos, aunque algunos resistían incluso bajo dosis altísimas de tranquilizantes. Uno de ellos, ya inconsciente, seguía moviendo la boca como si murmurara algo. Cuando los médicos intentaron entubarlo, se resistió tanto que rompió 3 costillas de la enfermera que lo sostenía. Finalmente, tuvieron que anestesiarlo con gas quirúrgico directo para poder atarlo. Fue entonces cuando el horror comenzó a hacerse más claro, lo que habían provocado no era solo insomnio. Era una transformación. Los sujetos no querían dormir no por miedo a perder el experimento, sino porque temían lo que ocurría cuando lo hacían. Decían que, más allá del sueño, algo los observaba. Una entidad, una presencia, algo que no estaba hecha de carne ni de lógica. Algo que solo se revelaba cuando el cerebro desconectaba de la vigilia forzada. Uno de ellos, antes de entrar en coma por las lesiones, dijo con una voz extrañamente serena, «No entiendes. No somos nosotros los que no dormimos. Somos los que quedan cuando el alma se va». Los médicos que analizaban a los pacientes quedaron desconcertados. El tejido cerebral presentaba patrones inusuales de actividad. Las ondas cerebrales eran similares a las de personas en estado de sueño profundo, pero ellos estaban despiertos. Habían llegado a un estado liminal, un punto intermedio entre estar despiertos y dormir, un limbo neurológico desconocido. Los registros médicos mostraban niveles extremos de cortisol, pérdida de apetito total, atrofia muscular parcial, y sin embargo, aún eran capaces de moverse. El sistema inmune había colapsado, pero sus cuerpos resistían. Como si algo más los mantuviera activos. No era solo el gas. Era como si la falta de sueño hubiera abierto una puerta, a otra parte de la psique. Una parte que no debía ser tocada. Un alto funcionario del Kremlin visitó la instalación días después. Al ver el resultado, no mostró horror ni compasión. Solo preguntó si podría utilizarse en interrogatorios o como arma contra el enemigo. Al recibir un no rotundo por parte del equipo, la orden fue clara: desmantelar el proyecto, eliminar toda evidencia y neutralizar a los sujetos. Lo que había ocurrido debía quedar enterrado. Los soldados recibieron instrucciones de eliminar a los prisioneros restantes por inyección letal.
Uno de los científicos, el doctor Kravchenko, se opuso enérgicamente. Afirmó que habían alcanzado algo sin precedentes, algo que podía redefinir la neurociencia. Pero no fue escuchado. El experimento había ido demasiado lejos. Al intentar administrar la inyección al primer sujeto, el prisionero rompió sus ataduras, mató a un asistente de laboratorio con una mordida en el cuello y fue abatido por una ráfaga de disparos. Los demás, sedados, fueron eliminados uno a uno. Solo uno fue mantenido vivo, a petición del propio Kravchenko, quien prometió continuar el estudio en secreto. Pero incluso eso terminó mal. 3 meses después, el laboratorio fue hallado vacío. El científico había desaparecido. El último sujeto también. No había rastros, salvo un cuaderno de notas, empapado de sangre, en el que la última frase escrita decía, no eran hombres. Eran espejos rotos de lo que alguna vez fuimos. Y no dormían, porque sabían que ya no estaban solos. A partir de ese momento, la historia se convirtió en mito. Los documentos fueron clasificados. El laboratorio fue sellado. Los involucrados, desaparecidos, exiliados o ejecutados. Y con el paso de los años, lo que pudo haber sido una advertencia real se convirtió en una leyenda urbana. Pero hay detalles, rastros, pequeños documentos filtrados por antiguos funcionarios soviéticos tras la caída del régimen que parecen confirmar que al menos parte de esta historia ocurrió. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Tal vez fue un experimento más convencional, exagerado por el miedo. O tal vez, fue exactamente como se cuenta. Tal vez la ciencia tocó una puerta que nunca debió abrir. Y lo que encontraron al otro lado no era el insomnio, ni la locura, sino una conciencia diferente. Algo antiguo. Algo que habita en los rincones oscuros de nuestra mente. Y que se manifiesta solo cuando el velo del sueño desaparece. El experimento soviético del sueño no es solo un cuento. Es un espejo de nuestra obsesión por el control. De la arrogancia científica. De la fragilidad de nuestra cordura. Y del miedo que todos compartimos en el fondo, al cerrar los ojos, y no saber si volveremos a despertar siendo nosotros mismos.